Una tragedia profunda y sin precedentes ha sacudido Jerusalén, sus imágenes resonando a nivel mundial, dejando una palpable sensación de confusión, miedo y una única y escalofriante pregunta: ¿se acerca el fin? Dentro de este lugar sagrado, ha ocurrido un evento inexplicable que ha activado alarmas en todo el mundo. Esta mañana, durante una excavación rutinaria, la tierra comenzó a temblar con una súbita e inquietante violencia. Lo que inicialmente parecía un temblor localizado pronto se extendió a otras partes de la ciudad, dando lugar a una serie de sucesos inexplicables. El Muro de las Lamentaciones, o Muro Occidental, emitió un sonido agudo, como si estuviera agonizando. Poco después, una sección del monte del templo fue rápidamente acordonada por las fuerzas de seguridad, dejando a todos desconcertados. Los detalles exactos permanecen envueltos en el misterio, sin embargo, un relato persiste: se observó una figura fugaz en el lugar, desatando debates entre los testigos que no podían decir con certeza si era humana o algo completamente distinto. ¿Son estas meras coincidencias, eventos naturales, o estamos presenciando el cumplimiento de algo mucho mayor? Profecías antiguas hablaban de señales, y muchas de ellas se están desarrollando con una simultaneidad casi alarmante. Esto, de hecho, podría ser solo el principio, ya que lo que está ocurriendo bajo Jerusalén puede redefinir nuestra comprensión de los tiempos finales. Jerusalén no fue despertada por explosiones o gritos, no hubo tanques, ni disturbios, ni titulares clamorosos exigiendo atención. En cambio, fue suavemente empujada por algo que no debería haber estado allí. Debajo del Muro de las Lamentaciones, durante lo que debería haber sido otro día tranquilo de martillos y portapapeles reforzando antiguos túneles, los trabajadores notaron una imperfección en la piedra. Nada dramático, ningún derrumbe, ninguna nube de polvo, solo una fina grieta que atravesaba bloques que habían resistido imperios, terremotos y más malas decisiones de las que cualquier ciudad debería soportar. Todos asumieron que era simplemente el paso del tiempo: la piedra se asienta, la historia se hunde, se parchea y se sigue adelante. Entonces comenzó el ruido. Al principio, fue fácil de ignorar. El sonido viaja de forma extraña bajo tierra. Las ciudades antiguas respiran a través de sus huesos. Cualquier neoyorquino que haya vivido sobre una línea de metro sabe que Jerusalén no es diferente, solo que más antigua, más sagrada y mucho más complicada. Pero esto no era flujo de aire, no pulsaba, no se desvanecía, no cambiaba con la temperatura o la presión. Se mantenía constante, como una radio atascada entre estaciones, negándose a sintonizar o desintonizar. Los instrumentos tampoco funcionaban mejor. Los sensores captaban interferencias donde se esperaba silencio. Una señal constante que se comportaba de manera diferente a todo en la lista, ni mecánica, ni natural, ni aleatoria. La ciudad, siempre llamada inamovible, no se había abierto, pero ciertamente había aclarado su garganta. Ahora, aquí es donde algunas personas saltan directamente a visiones y ángeles. Así es como suelen ir estas cosas. Cada zumbido inexplicado se convierte en el fin del mundo antes del almuerzo. Otros tomaron el camino opuesto, desestimándolo como cableado defectuoso en piedra muy antigua. La piedra caliza resuena. Las cavidades amplifican el sonido. Fin de la historia. Ambas partes tenían algo de razón. Ninguno tenía la imagen completa porque el sonido no se propagaba. No resonaba por los túneles como una acústica normal. Permanecía dentro de las propias piedras, localizado, arraigado, como si el muro no se estuviera rompiendo, sino sosteniendo. Algunos de los bloques registraron movimiento, pero no hacia afuera, como fracturas por estrés, sino con presión hacia adentro, como si la piedra se estuviera apoyando en lugar de fallar. Las vibraciones se quedaron en su sitio en lugar de viajar. Eso puso nerviosos a los ingenieros. Eso silenció a todos los demás. Las personas que estaban cerca lo describieron de manera diferente. Un tipo dijo que se sentía como estar al lado de una multitud que no podía ver, como una fiesta previa antes de que abran las puertas. Otro juró que las piedras se sentían calientes, lo que provocó burlas hasta que las exploraciones térmicas no mostraron nada. Sin fuente de calor, sin reacción química, sin respuesta fácil. Los funcionarios intentaron mantenerlo técnico. Anomalía acústica, efecto de cavidad subterránea, el tipo de lenguaje diseñado para calmar los mercados y mantener a los turistas en movimiento.
Luego se filtraron las grabaciones, demasiado consistentes, demasiado complejas, demasiado intencionales para sonar accidentales. Jerusalén ha sido destrozada muchas veces por manos humanas. Esto no se sintió así, sin enemigo, sin humo, sin transmisiones de emergencia. Lo que fuera, vino de adentro. De lo que todos asumían que estaba resuelto y terminado. Y eso fue lo que afectó a la gente. Cuando el peligro es ruidoso, el miedo aumenta y arde. Cuando es silencioso, el miedo se hunde y permanece. Las conversaciones bajaron una octava. La gente se demoraba más junto al muro, no rezando exactamente, solo escuchando, como esperando un tren que no podían ver. El trabajo se detuvo. La sensación no interrumpió las suposiciones. Porque si la piedra puede soportar más que peso, si puede llevar memoria, entonces esta ciudad no solo está construida sobre la historia, sino que está sentada sobre todo lo que alguna vez se le ha pedido al cielo aquí. Fue entonces cuando regresaron las viejas preguntas: ¿por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué se sintió menos como un fracaso y más como un toque? Jerusalén no tiene incidentes aislados. Cuando algo cambia aquí, tiende a resonar hacia afuera. Siempre lo ha hecho. Esta ciudad no aclara su garganta sin cambiar la habitación. Lo que hizo diferente no fue el caos, sino el enfoque, y aún no había terminado. El pico no llegó con un estallido, llegó con una marca de tiempo. Ese detalle importó solo porque múltiples instrumentos se agudizaron al mismo instante. La señal se aclaró bajo tierra mientras la ciudad de arriba continuaba como cualquier otra mañana, sin sirenas, sin alertas. Entonces alguien notó la coincidencia, y luego otra persona. Habitaciones diferentes, disciplinas diferentes, la misma referencia flotando por sí sola. Salmo 104. No gritado, no predicado, solo notado. Puertas, atrios, entrada. Lenguaje de acercamiento, no de llegada, arquitectura, no abstracción. Fue entonces cuando el sonido cambió, no más fuerte, más limpio. El ruido superpuesto se alineó por un momento como estática, convirtiéndose en señal, y justo entonces apareció un brillo a lo largo de la grieta en la piedra. No agua, no condensación, un fino filtrado de los bloques mismos, aromático, desconocido, lento. Nadie lo tocó, nadie lo nombró. No te apresuras a etiquetar cosas así a menos que quieras equivocarte para siempre. El muro siempre ha sido un lugar donde las palabras ascienden y las respuestas toman su tiempo. Una frontera, una sala de espera. Y ahora algo desde dentro de la frontera parecía responder, no con lenguaje, sino con presencia. Aún así, nadie hizo afirmaciones sin proclamaciones. No, esto significa exactamente esto. El antiguo libro nunca recompensó el trabajo apresurado ni a los intérpretes demasiado confiados. Presta atención, sin embargo, cuando el tiempo, el lugar y el significado se alinean sin intentarlo. Y esa alineación no se detuvo. En cuestión de horas, la pregunta cambió. Si la piedra puede contener lo que se ha presionado en ella durante siglos, ¿dónde más en esta ciudad se está acumulando presión? El muro no es el centro, es el borde, un sobreviviente, un testigo. La atención se movió cuesta arriba hacia adentro, hacia tierra que siempre ha soportado más peso del que los mapas pueden explicar, hacia canales que nadie comprende del todo, hacia umbrales que la historia insiste en que son reales, lo creas en ellos o no. Esto no fue un llamado al pánico, pero fue un llamado a la atención, porque la historia muestra que cuando Jerusalén entra en uno de estos momentos, cuando el sonido, la sustancia y las escrituras comienzan a rimar, los eventos no se dispersan, se aprietan, lo que una vez tomó generaciones comienza a suceder más cerca. Esto no fue el fin de nada, pero puede que haya sido el primer clic en una secuencia. Y lo que siguió no se alejó de este momento, sino que se adentró en la ciudad. La atención no se dirigió a los titulares, sino hacia abajo, debajo del monte del templo. Mientras los equipos rastreaban antiguos canales de agua, el tipo de trabajo ingrato del que nadie tuitea, apareció una cámara que no estaba en ningún mapa fiable. No soplada, no forzada, solo revelada. La presión cambió. La piedra cedió. Algo sellado durante mucho tiempo decidió que era el momento. El lugar no parecía místico, ni runas brillantes, ni tonterías de Indiana Jones, solo paredes de piedra cortadas con una especie de precisión antigua.
surcos de agua que sugerían que quienquiera que hubiera construido este sistema conocía la hidráulica como un granjero del Mississippi conoce la tierra. De la vieja escuela, paciente, construida para durar. Entonces alguien notó el suelo en un bolsillo de tierra anidado entre piedras, sin luz solar, sin aire, sin razón para que nada estuviera vivo. Había un brote diminuto, pálido y frágil, el tipo de verde que sueles ver luchando por salir de las grietas de las aceras en Brooklyn, no enterrado en los bienes raíces más disputados de la tierra. Ahora, antes de que nadie salte a milagros y transmisiones en vivo, aclaremos algo. Las semillas que sobreviven durante siglos, eso no es fantasía. Las hemos desenterrado en Masada, en Siberia, en tumbas egipcias. La vida resulta ser terco como el infierno. Aún así, esto no hizo que la gente se sintiera cómoda porque la cámara estaba seca, fría, sin nutrientes, sin ciclo de luz, claro. Cada explicación simple funcionaba hasta que dejaba de hacerlo, hasta que los datos dejaban de alinearse limpiamente. Los biólogos lo llamaron latencia llevada al extremo. Los arqueólogos lo llamaron improbable, pero no imposible. Algunas personas con micrófonos de podcast lo llamaron prueba de todo, que es generalmente cuando sabes que debes alejarte. Pero aquí está la parte que nadie podía descartar. El brote no era aleatorio. Sus raíces siguieron los canales de agua con una precisión escalofriante, enhebrando microfracturas en la piedra, como si supiera dónde estaban las venas. El crecimiento fue lento, dolorosamente lento, pero constante, sin mutaciones, sin agresión, solo persistencia silenciosa, como si hubiera estado esperando. Jerusalén ha visto muchos símbolos impuestos sobre ella. Esto no se sintió impuesto, se sintió ganado, como cuando un barrio viejo cambia, no porque alguien tirara casas, sino porque el tiempo finalmente inclinó la balanza. Algunas personas murmuraban sobre señales, otras pusieron los ojos en blanco y dijeron que era solo la biología haciendo lo que hace cuando le das suficiente tiempo y suficiente oscuridad. Ambas partes tenían media razón. Porque las escrituras, si las lees sin apagar el cerebro, nunca prometieron fuegos artificiales. La supervivencia que aparece donde no debería, no porque alguien gritara órdenes al cielo, sino porque el Creador siempre ha preferido el crecimiento al espectáculo. Piensa menos en un rayo y más en un jardinero, que sabe cuándo dejar descansar la tierra. La fecha fue notada más tarde, casi por accidente, registrada el día 22 del segundo mes. Nadie hizo un sermón de ello, pero algunas personas la marcaron discretamente, como mecánicos que notan un sonido que ya han oído antes. El Apocalipsis habla de un árbol en medio de una ciudad, no como una vía de escape, sino como una reparación, hojas para sanar, raíces donde el daño es más profundo, restauración. No demolición. Esa idea flotó en la sala porque lo que fuera que había bajo el monte del templo no se estaba extendiendo rápidamente, no estaba conquistando nada, no brillaba ni exigía atención, estaba haciendo lo menos dramático posible, estaba creciendo y eso importaba especialmente después de lo que sucedió en el Muro de las Lamentaciones. La piedra recordó, ahora la tierra respondió. Juntas ya no se sintió como coincidencia, se sintió como secuencia, como si la ciudad no estuviera gritando profecías, sino aclarando su garganta y diciendo, presta atención a cómo funciona realmente la vida. Jerusalén ya no hablaba a fragmentos. Estaba contando una historia a la antigua usanza, lenta, enterrada e imposible de apresurar. Esta vez nada brotó de la tierra, descendió del cielo. Mientras Jerusalén continuaba soportando esa tensión de bajo grado, después de que la piedra temblara y algo verde decidiera vivir donde no debía, la gente comenzó a prestar atención al este, no porque alguien estuviera buscando señales, sino porque el cielo sobre el Monte de los Olivos comenzó a comportarse extrañamente. Como el aire se siente antes de un tornado del Medio Oeste o justo antes de que un cielo de California se vuelva de ese color naranja que revuelve el estómago. Algo andaba mal. Alrededor del mediodía, la luz se atenuó. No tenue como el crepúsculo, más como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Las sombras se alargaban demasiado pronto. Salieron teléfonos. Alguien murmuró, eclipse, porque eso es lo que decimos cuando la luz del día se vuelve extraña. Pero no fue eso. Los astrónomos comprobaron rápidamente. La luna no estaba cerca del sol, ninguna alineación, ninguna excusa cósmica, solo un denso frente atmosférico, polvo, capas de nubes de gran altitud, presión apilándose mal, rodando y negándose a moverse como debía.
La oscuridad no se estrelló, se asentó. Desde el Monte de los Olivos, se podía ver mejor. La ciudad abajo no desapareció. Se atenuó como una habitación cuando se corta la luz, pero las ventanas seguían brillando grises. Sin bordes afilados, sin drama, solo una sombra pesada y mate, presionada sobre todo. Y aquí está la cosa. Nadie pudo tomar fotos adecuadas de Instagram. La ciudad enmudeció, sin sirenas, sin gritos. Silencio como cuando una tormenta de nieve golpea Nueva Inglaterra al mediodía y hasta las autopistas se callan. Silencio como confinamiento solitario. No castigo, solo quietud forzada. No había donde mirar, excepto hacia adentro. La gente no vio visiones en las paredes, ni película en la piedra. Cualquiera que afirmara eso probablemente ya estaba vendiendo mercancía en línea. Lo que sucedió fue peor y más honesto, sin que nada se moviera, nada parpadeara, nada que te distrajera, la gente se quedó sola consigo misma. Los remordimientos se hicieron más fuertes, viejas conversaciones se repitieron, las decisiones que creías haber enterrado llamaban a la puerta de cristal. Esa es la cosa sobre la oscuridad a plena luz del día. No te esconde, te acorrala. La sombra duró 2 horas y 13 minutos. Suficiente tiempo para dejar de mirar el reloj. Suficiente tiempo para dejar de esperar que alguien más lo explique. Suficiente tiempo para que los chistes nerviosos mueran y las burlas se agoten. Los meteorólogos lo llamaron una rara convergencia. Polvo arrastrado en altura desde el desierto, densidad de nubes en capas, dispersión de la luz en ángulos incorrectos. Todo eso tiene sentido. Nada de eso explica por qué se sintió como si la ciudad estuviera siendo interrogada. Un antiguo profeta dijo una vez, el punto no era desgarrar tu ropa, sino desgarrar lo que hay debajo. No ruido, no espectáculo, solo rendición de cuentas. Esa línea flotó silenciosamente, no predicada, notada. Algunas personas lloraron, otras se fueron temprano, como si hubieran permanecido demasiado tiempo en una habitación donde la verdad se volvía incómoda. La mayoría simplemente se quedó allí, manos en los bolsillos, mirando a la nada, sin pánico, sin disturbios, solo esperando. Cuando la luz finalmente regresó, no se encendió de golpe. Regresó lentamente e incómodamente, como ojos que se acostumbran después de un túnel largo. La ciudad tampoco se recuperó. El tráfico se movía, pero más lento. Las voces se mantuvieron bajas. Ocurrieron algunas disculpas que habían sido años de retraso. Fue entonces cuando a mucha gente le hizo clic. Dios no necesita fuegos artificiales. Él no está dirigiendo un espectáculo de magia. Si quiere decir algo, usa el clima, el silencio, el tiempo, cosas con las que no puedes discutir y de las que no puedes escapar. Primero la piedra recordó, luego el suelo respondió. Ahora el cielo sostuvo un espejo, no un castigo como un martillo, una corrección como una pausa. Jerusalén no estaba siendo castigada, estaba siendo abordada capa por capa, de la manera en que se habla a alguien a quien todavía le importas. Y si la luz del día misma pudiera convertirse en una habitación silenciosa donde los conciencias hacen eco, entonces el próximo capítulo no caería del cielo. Vendría de un lugar más seco, más silencioso. El tipo de lugar donde las palabras no brillan, esperan. Cerca de Qumrán, donde el desierto aún sabe estar en silencio, apareció una cueva después de que la erosión hiciera su trabajo lento y honesto. El tipo de lugar donde los arqueólogos entran esperando la alineación habitual. Trozos de cuero, vasijas agrietadas, otra nota al pie de página para un libro de texto que nadie lee de principio a fin. En cambio, encontraron un tubo de cobre limpio y sellado, intacto y vacío, sin pergaminos, sin tintas, sin compartimentos ocultos, solo un cilindro hueco cuidadosamente medido, tapado como si alguien quisiera que permaneciera así, no roto, no saqueado, intencionalmente vacante. Ahora, en nuestra era, el vacío pone nerviosa a la gente. No confiamos en él. Si no hay nada dentro, asumimos que alguien se equivocó o que alguien miente, o peor aún, empezamos a llenar el silencio con teorías, podcast y cualquier tontería que flote mejor en línea. Pero esto no fue descuidado. El tubo no fue un error. Qumrán nunca se trató de ruido. Toda esa comunidad vivió como monjes antes de que los monjes estuvieran de moda.
alejándose del circo, escribiendo cosas, luego escondiéndolas de un mundo en el que no confiaban con el significado todavía. Por lo tanto, un recipiente vacío que aparece allí aterriza de manera diferente. Las pruebas fueron aburridas. Eso es importante. Sin radiación, sin reacciones, solo cobre y aire. Cualquiera que esperara fuegos artificiales o espectáculos de láser divinos se fue a casa decepcionado. Bien, porque el verdadero impacto no aterrizó en el laboratorio, aterrizó después. Cuando nadie intentaba darle un significado, la gente comenzó a darse cuenta de que lo que les molestaba no era lo que contenía el tubo, sino lo que se negaba a contener. Sin instrucciones, sin hoja de trucos, sin profecías, sin respuestas empaquetadas para compartir fácilmente, solo silencio. Y en un mundo donde todos gritan, donde tu teléfono vibra como un tic nervioso y las opiniones vienen preinstaladas, ese tipo de silencio golpea como una habitación cerrada, confinamiento solitario, sin barrotes. Tú y tus pensamientos, sin ningún algoritmo que te rescate. Algunas personas se rieron. ¿Y qué? Está vacío. Gran cosa. Las mismas personas que no pueden sentarse en un semáforo sin revisar notificaciones. Otros se inquietaron, no asustados, expuestos, como al darse cuenta de que la música se había detenido y son los únicos que todavía bailan. Esa es la cosa sobre el vacío. No te acusa. Espera a que te acuses a ti mismo. Los escritores antiguos solían decir que la palabra funciona como un espejo, no como un megáfono. No grita direcciones, te muestra dónde estás parado. Esa idea tiene sentido una vez que dejas de esperar que lo todopoderoso ofrezca efectos especiales como una residencia de Las Vegas. Dios no necesita tallar mensajes en el cielo. A veces, simplemente despeja la sala y deja que el eco haga el trabajo. El tubo de cobre nunca habló, nunca brilló, nunca reveló nada oculto, y de alguna manera eso le dijo a la gente más que 1000 cartas brillantes. Jerusalén ya había sido recorrida en piedra, tierra, cielo, cada capa despojando las distracciones. Este fue el movimiento final. Sin sonido, sin imagen, solo un contenedor que hizo una pregunta punzante. Si todo el ruido se ha ido, ¿qué queda realmente dentro de ti? Eso asustó a la gente más que la oscuridad del mediodía. Porque el silencio no se doblega a tus creencias. No puedes debatir, no puedes verificarlo hasta someterlo. O te sientas con él o huyes de él. Qumran siempre ha sido un recordatorio de que no todo lo sagrado llega ruidosamente. Algunas cosas se sellan hasta que el mundo se cansa de oírse hablar a sí mismo. La secuencia no terminó con una proclamación, terminó con una pausa. Y en esta era en la que todos están llenos de opiniones y hambrientos de significado, esa pausa podría ser lo más ruidoso que alguien haya escuchado en años. Jerusalén nunca ha sido solo una ciudad. Es más como un espejo por el que la gente sigue pasando porque no les gusta el ángulo. Cuando las cosas están tranquilas allí, a nadie le importa, es ruido de fondo. Pero cuando Jerusalén empieza a actuar, grietas, tensión, momentos extraños, la gente levanta la vista instintivamente, no porque sean santos, sino porque en algún lugar muy profundo sabemos que esa ciudad tiene una manera de decir la verdad que nadie más quiere decir en voz alta. Y en este momento el reflejo no es halagador. Mira a tu alrededor. Las líneas que antes eran sólidas ahora están en debate. El bien y el mal ya no son anclas, son configuraciones ajustables. La moral se ha convertido en como preferencias de aplicaciones. Ajústalo hasta que se sienta cómodo. Descarta lo que te haga sentir incómodo. Las cosas que solían levantar cejas ahora reciben aplausos. Las cosas que solían hacer que la gente se detuviera ahora se marcan como progreso. Mientras tanto, la reverencia no ha desaparecido. Ha sido reemplazada por ruido, por contenido, por estimulación sin fin. Hemos cambiado el silencio por listas de reproducción de Spotify que nunca terminamos. Reflexión por bucles de TikTok que ni siquiera recordamos ver. El botón de repetición del alma se presiona cada mañana y cada advertencia obtiene 5 minutos más. Esto no es libertad, es dependencia de la dopamina. Estamos entretenidos hasta la médula y aburridos hasta el alma. Y sí, la religión todavía está presente, pero seamos honestos, mucha de ella se ha vuelto blanda. Todo el lenguaje, sin el peso,
El ritual sin el arrepentimiento, la fe como una vibra, no una rendición. La gente se reúne, canta, publica citas, pero nadie tiembla ya. La creencia recibe un pulgar hacia arriba. La obediencia se negocia. Dios es reconocido como un cameo de celebridad. Es bueno verlo, pero no dejes que arruine el guión. Ese tipo de fe no confronta nada, advierte nada, cambia a nadie, solo los hace sentir cómodos, seguros, afirmados y completamente desprevenidos. Cuando llega el verdadero problema, cuando aparecen las señales, interrupciones reales, no carnada de superstición, no aterrizan, son tendencia por un día, luego desaparecen bajo el próximo titular, la próxima interrupción, la próxima distracción. El impacto se desvanece, el reflejo se pospone, la vida sigue su curso. Mismo ciclo cada vez. El libro no desapareció, simplemente lo silenciamos. Se reactiva durante crisis, desastres naturales, guerras, pérdidas. Luego se vuelve a silenciar una vez que las cosas se sienten normales. Las advertencias se suavizan, las demandas se posponen, la responsabilidad se reprograma indefinidamente, y aquí está la parte que la gente se pierde. El silencio del cielo no significa aprobación, generalmente significa paciencia. Las recientes perturbaciones en Jerusalén no son solo sobre piedra y calles. Exponen cómo responde la gente cuando suena la alarma. ¿Se detienen o se desplazan? ¿Escuchan o explican? ¿Reflexionan o siguen adelante? En resumen, esa ciudad no controla el mundo. Lo revela. Cuando Jerusalén tiembla, es como si se encendiera un foco en una habitación oscura. No se agrega nada nuevo. Finalmente, ¿ves? Lo que ya estaba allí. Y la pregunta que fuerza no es mística, es dolorosamente práctica. ¿Estamos realmente respondiendo a las advertencias o simplemente aprendiendo a vivir con ellas? Porque la historia es bastante clara en esta parte. Ignora el espejo el tiempo suficiente y la situación no se mantiene sutil. Escala. Lo que suceda después no depende de cartas de profecía ni de especulaciones de Internet, depende de si alguien finalmente deja el teléfono el tiempo suficiente para tomarse en serio el reflejo. Y ahí es a donde va esta historia. Cuando la tierra tiembla, no se trata solo de grietas en el pavimento, se trata de obstáculos que aparecen en el camino. Cualquiera que haya pasado por una recesión, un divorcio difícil o un mercado roto sabe esto. La presión no crea problemas, los expone. La misma regla se aplica aquí. Hay una vieja frase que pregunta, ¿quién eres tú, oh gran montaña? Eso no es poesía, esos son diagnósticos. Una montaña no es un monstruo a la puerta, es lo que bloquea el camino. Y ahora mismo esas montañas se están volviendo muy obvias, no porque la gente no sepa hacerlo mejor, sino porque siguen posponiendo. Vivimos en la era más plana de la historia. Todo se nivela. La verdad se convierte en opinión. La advertencia se convierte en energía negativa. Las cosas serias se convierten en contenido que encaja entre anuncios. Nadie quiere fricción, todos quieren vibras. Esa es la planitud. Los bordes duros desaparecen. La convicción se etiqueta como tóxica. Cualquier cosa que exija rendición se reescribe como haz lo que te funcione. Y cuando golpea la presión real económica, política, espiritual, esos cimientos blandos se doblan como sillas de jardín de Walmart. Ahora, seamos claros, esto no se trata de superstición. Ocurren terremotos, cambian los patrones climáticos, las sociedades se ciclan. Cualquier ingeniero o historiador decente te dirá que hay explicaciones para casi todo. El problema es lo que sucede después de la explicación. ¿La gente se ajusta o se descoloca? Porque el temblor hace una cosa realmente bien. Mata ilusiones. Muestra lo que soporta peso y lo que era solo decorativo. No escalas una montaña así. No negocias con ella. No la verificas hasta someterla. Se aplana, no por esfuerzo humano, no por la mejor marca, sino por algo más grande que interviene y dice, suficiente. Llámenlo gracia. Llámenlo corrección. Llámenlo el tipo de arriba golpeando la mesa para llamar la atención de todos. Misma idea. Y aquí es donde se vuelve incómodo. El temblor no es el fin, es la preparación.
Cada vez en la historia, cuando los cimientos comienzan a temblar, algo oculto viene después. No inmediatamente, no ruidosamente, sino deliberadamente, lo que nos lleva a Jerusalén. Porque ahora mismo, mientras la mayoría de la gente está ocupada discutiendo en línea, sucedieron dos cosas que normalmente no se alinean en la misma oración. En el monte del templo, tierra que no ha oído este sonido en casi 2000 años, se tocó el shofar, no para turistas, no para contenido, resonando en piedra que recuerda las cosas mejor que nosotros. Y al mismo tiempo, en silencio, sin conferencias de prensa ni titulares llamativos, comenzaron a circular rumores entre arqueólogos e informantes de seguridad, rumores de una cámara sellada en lo profundo bajo el monte, una cámara que nadie ha mapeado públicamente, y lo que creen que podría estar dentro, el arca. Sí, esa arca. Ahora, antes de que la sección de comentarios se derrita, nadie lo ha transmitido en vivo. No, no hay una caja brillante en TikTok. Y sí, la mayor parte de esto aún podría tener explicaciones perfectamente racionales. Los rumores de excavación siempre giran en Jerusalén, pero aquí está la parte que debería hacerte detenerte. El arca nunca se trató de espectáculo. No era un accesorio, era una línea que no cruzabas casualmente. En las viejas historias, las montañas se aplanaban, los ríos se detenían, los ejércitos se congelaban no porque la gente fuera poderosa, sino porque apareció algo sagrado y reorganizó la realidad. Si incluso un susurro de eso es cierto, entonces el temblor no fue aleatorio, y el aplanamiento no ha terminado. Así que, aquí está la verdadera pregunta. No para teólogos, no para adictos a las conspiraciones, sino para gente común que vive de cafeína, dopamina y negación. Si la Tierra se está nivelando, ¿y qué? Porque si lo que viene después es exposición, no querrás perdértelo. Y si el arca realmente está de vuelta en la conversación, esta historia acaba de entrar en un capítulo completamente nuevo. Sucedió durante Sukkot, una de esas semanas en las que Jerusalén está abarrotada. Peregrinos, turistas, familias arrastrando niños por la ciudad vieja como si fuera una feria del condado con mejor historia. Músicos callejeros, cánticos de oración saliendo de callejones, velas temblando al viento. Nada místico en esa parte, solo otra temporada sagrada haciendo lo que siempre ha hecho. Entonces la ciudad enmudeció, de una manera que los locales notan de inmediato. No en silencio. Jerusalén nunca se queda en silencio, sino una pausa. Como cuando un estadio se queda quieto justo antes de un lanzamiento que todos saben que vendrá. Y fue entonces cuando la gente comenzó a oírlo. Bajo, largo, metálico, no lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar las ventanas, no lo suficientemente suave como para ignorarlo. Un sonido que no parecía provenir de altavoces, ni de sirenas, ni de equipos de construcción. Porque, créanme, Jerusalén tiene los tres en bucle. Algunos dijeron que sonaba como un shofar, otros como una bocina de niebla subterránea, algunos fueron directamente a Los Ángeles, lo que, sin ofender, es generalmente donde el pensamiento crítico va a morir. Salieron los teléfonos. Por supuesto que lo hicieron. Este es el sacramento moderno. Si no se graba, no sucedió. Lo que importa es esto. El sonido apareció en las grabaciones, no limpio, no nítido, pero allí, un zumbido sostenido con un tono oscilante que cambiaba a través de diferentes partes de la ciudad en diferentes momentos. Ciudad Vieja, Monte de los Olivos, valles donde el sonido no debería viajar como lo hizo. Las autoridades hicieron lo que las autoridades siempre hacen. Se encogieron de hombros, luego explicaron túneles de viento, inversiones de temperatura, corredores de piedra que actuaban como amplificadores naturales, resonancia entre muros antiguos e infraestructura moderna. Y aquí está la cosa. Esas explicaciones no son estúpidas, son de hecho sólidas. Cualquiera que haya leído sobre el Tao Sum, el Winsorum, o esas llamadas trompetas del cielo, sabe que el mundo produce ruidos extraños sin pedir permiso. La tierra gime, las ciudades resuenan, el sonido se dobla, no se requiere milagro. Pero aquí es donde se vuelve incómodo. Ninguna de esas explicaciones pudo señalar una fuente. Ninguna maquinaria, ningún instrumento, ninguna dirección única, solo un sonido que apareció, se movió, se desvaneció y regresó antes del amanecer. Las personas cercanas al muro de las lamentaciones reaccionaron de manera diferente dependiendo de su configuración.
Algunos rezaron, otros lloraron, otros simplemente se quedaron allí, brazos cruzados, tratando de fingir que su columna vertebral no estaba hormigueando. Algunos transmisores en vivo declararon el fin del mundo antes de que sus baterías se agotaran. Y sí, estaban los adictos habituales a la superstición, conectando puntos con crayón, convirtiendo el ruido de fondo en código Morse divino. Eso sucede cada vez que Jerusalén estornuda, pero incluso los escépticos no se rieron porque esto no fue histeria, no fue sugestión masiva. Demasiadas grabaciones, demasiados ángulos, demasiada gente que no se conocía entre sí. Describiendo lo mismo en el mismo idioma, un sofá que nadie estaba tocando. Ahora, aquí es donde se pone interesante y donde no voy a insultar tu inteligencia pretendiendo que este es un libro bíblico emergente. En la tradición judía, el sofá no es música de fondo, es una señal, una llamada a la atención, un sonido que no ignoras a menos que planees lidiar con las consecuencias después. En física, el sonido de baja frecuencia viaja más lejos, dobla obstáculos y juega con la percepción humana de maneras que aún no entendemos completamente. Dos marcos completamente diferentes, mismo efecto. Y aquí está la parte que nadie en las noticias de cable tocó. El sonido no vino de arriba. Todos los analistas de audio serios que miraron las formas de onda dijeron lo mismo en silencio. Fuera de escala, sonaba como si viniera de abajo. Ahora, guarda ese pensamiento ahí mismo porque si viste el vídeo anterior, el que la gente debatió en los comentarios, recordarás la pregunta sin resolver que dejamos pendiente. Sin pruebas, sin confirmación, solo fragmentos, textos antiguos, zonas restringidas, rumores persistentes de que algo debajo de Jerusalén no es solo arqueológico, está custodiado, no porque sea mágico, sino porque es políticamente radiactivo. No digo que el Arca de la Alianza esté zumbando como un transformador roto debajo de la ciudad. Eso es pensamiento de dibujos animados. Teología de Indiana Jones. Pero sí digo esto. Jerusalén está construida en capas, piedra sobre piedra, era sobre era, y el sonido no se preocupa por nuestras categorías. Viaja a través de grietas que olvidamos que existían. Si algo ahí abajo, natural, mecánico o hecho por el hombre, está interactuando con estructuras antiguas de una manera que aún no comprendemos completamente, el resultado no sería como un rayo del cielo. Sonaría así, una llamada sin boca, una señal sin emisor, un ruido que obliga a las personas, creyentes y escépticos por igual, a dejar de desplazarse y escuchar de verdad. Los viejos libros dicen que cuando suena el shofar no es para el espectáculo, es para la decisión, no para el miedo, la alineación, o en términos más modernos, presta atención. Algo está cambiando y fingir que no lo oíste no hará que desaparezca. El sonido se desvaneció al amanecer. La ciudad se despertó. Las cafeterías reabrieron, las discusiones se reanudaron, la vida como de costumbre siguió adelante. Pero las grabaciones no olvidan y la piedra no miente para siempre. Si esto fue solo otro zumbido, la ciencia se pondrá al día. Siempre lo hace. Si no fue así, entonces la verdadera historia no se trata de un ruido en el aire, sino de por qué apareció ahora en esa ciudad, ¿verdad? Cuando ciertas cosas debajo de Jerusalén vuelven a estar inesperadamente fuera de los límites. Todavía sin conclusiones, solo pistas. ¿Y Jerusalén? Jerusalén tiene una larga costumbre de asegurarse de que las historias inacabadas no permanezcan enterradas. Así que despojemos esto y dejemos de pretender que cada cosa extraña necesita un coro y un rayo. Jerusalén tiembla a veces. Las ciudades antiguas hacen eso. La piedra se asienta, los túneles zumban, los sensores fallan, los gobiernos entran en pánico más rápido que TikTok. Nada de eso requiere un milagro. Pero aquí está lo que no encaja. Y cualquiera que haya vivido lo suficiente sabe la diferencia entre improbable y convenientemente ignorado. Cuando aparece el ruido, se corta el acceso. Cuando se forman preguntas, desaparecen los permisos. Cuando algo debajo se vuelve interesante, de repente todos recuerdan la seguridad nacional. Eso no es teología, eso es burocracia 101. Y sin embargo, cada señal, cada rumor, cada puerta sellada sigue apuntando al mismo lugar debajo del mismo monte. Sin terremotos, sin tumbas, sin vibraciones, un objeto, un problema sin resolver que nadie quiere tocar sin guantes. El arca, no el accesorio de la escuela dominical, no el recuerdo de Indiana Jones, el real, sea lo que sea que eso signifique realmente,
porque aquí está la verdad incómoda. Incluso los escépticos admiten fuera de cámara, si algo como el arca todavía existe, no se anunciaría con fuego en el cielo. Permanecería enterrado, silencioso, controlado, clasificado, demasiado peligroso política, religiosa, históricamente, para dejar que la luz del día se acercara. No sacas algo así para turistas, lo encierras y finges que es una cisterna de agua. Y antes de que la multitud supersticiosa empiece a hiperventilar, no, esto no significa que Dios vaya a cabalgar una nube de trueno mañana por la mañana. Cálmate, bebe agua. Pero sí significa esto. Cuanto más tiempo algo permanece oculto, más presión se acumula a su alrededor. La historia funciona así. La verdad también. Cada civilización que intentó enterrar sus cimientos eventualmente tropezó con ellos de nuevo. Roma, Washington, Silicon Valley, elige tu veneno. Puedes ignorar los principios básicos por un tiempo, pero no te olvidan. Llama a Dios el viejo de arriba, el relojero, el juez detrás de la cortina, no importa cómo lo llames. Él tiene una larga memoria y ningún interés en nuestra estrategia de relaciones públicas. Si el arca todavía está ahí abajo y eso es un gran sí, entonces esto no se trata de oro o reliquias. Se trata de rendición de cuentas en un pacto que el mundo moderno preferiría tratar como un contrato expirado. Y tal vez por eso no se confirma ni se niega nada, porque una vez que esa caja salga, literal o figurativamente, la conversación cambia, no más teoría. No más ruido, no más escondite detrás del contexto, solo la cuenta que vence. Así que no hay cuentos de hadas esta noche. Tampoco hay respuestas definitivas, solo esto. Jerusalén no está actuando extrañamente porque el cielo esté aburrido. Está actuando extrañamente porque algo inacabado todavía está debajo, y los asuntos inacabados tienden a resurgir. ¿Estemos listos o no? El Medio Oriente todavía se está recuperando hoy de una monstruosa tormenta que cubrió gran parte de la región, con nieve, luces de alcance. ¡Oh, Dios mío! Un pasajero grabando el cielo, oscureciéndose desde la ventana de su avión. Arqueólogos descifrando un antiguo rollo de cobre han descubierto una cámara secreta enterrada en profundas ruinas desérticas. Mientras los líderes mundiales continúan debatiendo el desarme y expandiendo los acuerdos de Abraham, Jerusalén está siendo arrastrada a un tipo de tensión muy diferente, una que se siente menos como diplomacia y más como una advertencia sacada directamente de la profecía. Hoy en el Monte de los Olivos, en un momento que al principio pareció insignificante, el flujo ordinario del tiempo pareció vacilar. Lo que siguió no fue un informe aislado ni una visión privada, fue compartido. Miles de personas, separadas por idioma, cultura y creencia, encontraron el mismo fenómeno al mismo tiempo. Un cielo, una perturbación, una manifestación inequívoca. Los cielos se abrieron. Un brillo como ninguna luz familiar surgió. Y en ese momento muchos sintieron no un final, sino un principio, del tipo que reorganiza lo que viene después. ¿Fue esta una rara ruptura atmosférica o el primer movimiento en una secuencia descrita durante mucho tiempo? Si el peso de esa posibilidad se asienta en ti con algo parecido a una reverente inquietud, quédate con nosotros. Ofrece tus oídos a las horas venideras, porque lo que sucedió en el Monte de los Olivos no está solo. Y los días venideros en Jerusalén pueden revelar por qué este momento importó más de lo que pareció inicialmente. Estoy hablando solo horas después del evento. Todavía no hay distancia, ni desapego emocional. Los informes continúan llegando más rápido de lo que pueden ser verificados. Sin embargo, todos describen la misma realidad central. Esto no se parece a las señales que nos hemos acostumbrado a debatir o explicar. No encaja en la categoría de maravillas aisladas o experiencias personales. Esto se alinea con lo que Jesús mismo describió como la señal que anunciaría su regreso, la señal final antes de que comience la última fase. Te pido que permanezcas atento, no pases apresuradamente por lo que es incómodo. No te apartes de lo que desafía tus posiciones familiares. Lo que ocurrió hoy en Jerusalén tiene un peso diferente al de cualquier evento reportado desde la resurrección misma. Y como se reciba, se descarte, se examine o se atienda, puede importar mucho más de lo que estamos preparados para admitir. Imagina esto.
En el lugar exacto donde Jesús ascendió al cielo hace 2000 años, una fractura ardiente partió los cielos, colgando allí como un velo rasgado mientras las cámaras rodaban y los adoradores caían de rodillas. El sol comienza su lento descenso. Peregrinos recorren los senderos del Monte de los Olivos. Muchos de ellos transmiten en vivo oraciones, reflexiones y vistas panorámicas hacia el monte del templo. El cielo está despejado, no hay sistemas de tormentas, ni formaciones de nubes inusuales. Todo parece ordinario hasta que no lo es. Sin previo aviso, se forma una estrecha línea de luz en el horizonte oriental. No parpadea como un rayo, no hay truenos, ni nubes. En cambio, los testigos la describen como una fractura luminosa que se extiende horizontalmente por el cielo, blanca con un borde azulado, tenue, nítida y limpia, como si el espacio mismo hubiera sido suavemente cortado. La atmósfera debajo parece cambiar. La gente habla de depresión, no de viento, sino de peso. El aire se siente denso. Las conversaciones se interrumpen a mitad de la oración. Algunos se arrodillan instintivamente, otros comienzan a llorar sin comprender completamente por qué. Las imágenes compartidas en línea muestran bandadas de aves alterando sus rutas de vuelo abruptamente, desviándose del área como si encontraran una barrera invisible. El fenómeno dura no más de 2 o 3 minutos. Gradualmente la línea se contrae. La luz se desvanece mientras el cielo se sella nuevamente. En momentos todo parece normal. Las agencias meteorológicas no informan de ninguna explicación meteorológica conocida, ningún avión, ninguna óptica atmosférica común en la región, ninguna actividad sísmica registrada en ese momento preciso. Sin embargo, los vídeos continúan circulando, capturados por cámaras de seguridad, teléfonos y transmisiones en vivo ininterrumpidas. Eruditos y comentaristas toman nota. Algunos señalan con cautela el lenguaje bíblico largamente debatido en lugar de definido definitivamente. Los cielos se abrieron. Pasajes de Mateo 24 y Lucas 21 resurgen junto a Zacarías 14, 4, que habla del Monte de los Olivos en conexión con actos decisivos de Dios. Un peregrino cristiano de Sudamérica, grabando un vídeo devocional, dijo más tarde, pero cuando apareció esa línea, me sentí pequeño, como si la historia hiciera una pausa para respirar. Un estudiante de astrofísica israelí observando desde la ciudad abajo admitió, no sé qué fue. Sé lo que no fue, y eso es desconcertante. Un visitante judío envuelto en oración dijo a un reportero local, nuestros textos dicen que los cielos responden cuando Dios se mueve. No digo lo que esto significa, digo que exige atención. Por lo tanto, la pregunta permanece sin decir, sin resolver, pero cuidadosamente colocada ante nosotros. ¿Fue esta simplemente una rara anomalía óptica, aún pendiente de clasificación científica? ¿O fue uno de esos momentos que las escrituras describen no como prueba, sino como advertencia, una invitación a observar, discernir, prepararse? Mientras teólogos y científicos continúan debatiendo lo que apareció sobre el Monte de los Olivos, otro desarrollo está atrayendo silenciosamente la atención debajo de él. En los días posteriores al evento, los geólogos confirmaron hallazgos inusuales en las profundidades de la misma cresta, anomalías subterráneas que pueden sugerir una estructura de falla previamente desconocida que atraviesa el área. El cielo se cerró de nuevo, pero el suelo, puede estar contando su propia historia. En continuación, los geólogos publicaron escaneos sísmicos de ese mismo monte, revelando una línea de falla masiva, de este a oeste, precisamente donde la profecía antigua dice que el Monte de los Olivos se partirá en dos. Investigadores que trabajan en y alrededor de la cresta oriental de Jerusalén, incluyendo áreas debajo del Monte de los Olivos y la ciudad de David, han identificado una capa de destrucción a gran escala previamente indocumentada. Esta capa no se parece a las secuelas de invasión o fuego. En cambio, lleva la firma inconfundible de la fuerza sísmica, muros derrumbados en direcciones uniformes, bloques de piedra desplazados juntos, vasijas de cerámica rotas y barridas, suelos abollados como si la propia tierra se hubiera revuelto debajo de ellos. Arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel descubrieron esta capa mientras excavaban una estructura del período del primer templo en la ciudad de David. Lo que inmediatamente les llamó la atención no fue solo la naturaleza del colapso, sino su datación. El análisis de radiocarbono combinado con la tipología cerámica sitúa el evento firmemente en el siglo VIII a.C., el periodo preciso asociado con el profeta Amós. Este detalle importa.
Tanto Amós como Zacarías se refieren a un poderoso terremoto tan conocido en la memoria de Israel que se convirtió en un punto de referencia para la imaginería profética posterior. Amós abre su mensaje anclándolo 2 años antes del terremoto. Zacarías, escribiendo siglos después, asume que sus lectores todavía lo recuerdan, usando ese mismo temblor como comparación para un día futuro, cuando el Señor mismo actuará decisivamente. Algunos eruditos bíblicos ahora están notando la importancia de esta convergencia. Si el terremoto invocado por los profetas no fue simbólico, sino histórico, y si la arqueología ha confirmado su realidad, entonces el uso posterior de ese evento por parte de los profetas como plantilla para lo que aún está por venir merece una renovada atención. Zacarías 14 no habla de forma abstracta. Describe un lugar físico, una montaña física y una transformación física cuando los pies del Señor se posen en el Monte de los Olivos. Un geólogo involucrado en el análisis comentó cautelosamente: no estamos interpretando profecías, estamos documentando procesos terrestres, pero es llamativo cuando los textos antiguos y la evidencia física se cruzan con tanta precisión. Un historiador bíblico añadió: los profetas a menudo hablaban en términos concretos porque sus audiencias vivían en realidades concretas. Los terremotos no eran metáforas para ellos, eran terror, disrupción y advertencia divina. Aún así, las preguntas permanecen abiertas. ¿Fue el antiguo terremoto simplemente uno de muchos eventos sísmicos a lo largo de la falla transformante del Mar Muerto? ¿O se volvió profético precisamente por su magnitud y momento? ¿Porque más tarde fue utilizado por los mensajeros de Dios para señalar más allá de sí mismo? Esa pregunta no puede ser resuelta solo por la arqueología, ni debe ser descartada solo por la teología. Y aquí es donde la discusión avanza, porque la capa de destrucción recién identificada no es el único rastro físico que queda. Otras excavaciones en Jerusalén y Judea ahora están siendo reexaminadas en busca de evidencia similar, señales que colectivamente pueden apuntar a lo que algunos investigadores han comenzado a llamar el terremoto de los profetas. Junto con Moviro, si tal evento sísmico dio forma al lenguaje de juicio, advertencia y cataclismo final en las Escrituras, entonces su redescubrimiento puede no ser accidental. Puede ser preparatorio, invitando a una generación una vez más a considerar si la tierra misma ya ha testificado de lo que los profetas dijeron que vendría en los últimos días. Y eso nos lleva al siguiente desarrollo: evidencia arqueológica de que este no fue un colapso aislado, sino parte de un terremoto regional más amplio que reconfiguró la región, uno cuyos ecos pueden alcanzar mucho más profundo en la cuestión de los tiempos finales de lo que se suponía anteriormente. Un descubrimiento hecho cerca del monte del templo. No una visión, no una teoría, sino palabras inscritas, preservadas, esperando durante una excavación de conservación limitada cerca del perímetro sur del monte del templo, un área previamente conocida por revelar muros herodianos, sellos antiguos y objetos rituales. Arqueólogos descubrieron una pequeña cavidad sellada. Dentro había fragmentos de cerámica y una tableta de piedra con débiles inscripciones hebreas. A primera vista, las marcas parecían desgastadas hasta el punto de ser irreconocibles, pero después de una cuidadosa limpieza e imágenes multiespectrales, las líneas de texto comenzaron a emerger. Lo que los eruditos vieron detuvo inmediatamente el trabajo. La inscripción está escrita en hebreo antiguo, estructurada como una oración o un himno litúrgico. Dentro aparecen frases que resuenan inequívocamente a través de textos proféticos, referencias a Yahvé viniendo en juicio, a sus pies parados en el monte al este y a una súplica por la aparición del ungido en el mismo lugar. Varias frases paralelizan estrechamente el lenguaje de Zacarías 14, donde el Señor se para en el monte de los Olivos, y Ezequiel 43, que habla de la gloria de Dios regresando a la ciudad desde el este. La convergencia es difícil de ignorar, no porque resuelva la interpretación, sino porque reduce la coincidencia. Un epigrafista principal involucrado en el estudio declaró cautelosamente: este no es un texto cristiano posterior. El lenguaje, la escritura y la formulación lo sitúan firmemente dentro de la expectativa judía. Lo que expresa es anticipación, esperando una intervención decisiva de Dios asociada con un lugar específico. Los medios religiosos rápidamente lo apodaron una oración escrita en piedra, esperando el día del Señor bajo el monte del templo. Algunos eruditos de escatología han ido más allá, sugiriendo que forma un puente histórico entre la antigua esperanza mesiánica judía y las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento relativas a su regreso a Jerusalén. Otros instan a la moderación. Recuerdan que la expectativa mesiánica era diversa, que tal lenguaje no apunta a una línea de tiempo única o a una identidad por defecto.
Sin embargo, incluso entre las voces cautelosas, hay acuerdo en un punto. Este texto confirma que mucho antes de los debates teológicos posteriores, la gente ya rezaba por un momento en que Dios mismo vendría, separaría, juzgaría y restauraría. Un historiador rabínico comentó anónimamente, esta inscripción muestra que la esperanza del Yom Hewin no era abstracta, sino que estaba arraigada en el lugar, en la geografía, en la expectativa. Eso solo debería hacernos reflexionar. Por lo tanto, la pregunta permanece abierta, y debe permanecer abierta. ¿Es esta tableta simplemente otro testimonio del anhelo judío antiguo? ¿O se erige como un testimonio silencioso de que las Escrituras describen eventos no solo creídos, sino activamente esperados aquí mismo en el corazón de Jerusalén? Y si tales oraciones fueron talladas en piedra bajo el monte del templo, ¿qué más puede salir a la superficie? Porque este no es el único texto que atrae atención. En los últimos meses han surgido informes de documentos e inscripciones antiguas adicionales encontrados cerca de Jerusalén. Textos que hablan no solo de Israel, sino de las naciones, de pactos y de un tiempo en que todos los pueblos son llamados juntos. Y si esos textos se confirman, pueden obligarnos a preguntar si la expectativa del día del Señor nunca fue pensada para permanecer confinada a un solo pueblo, sino para abarcar al mundo entero al final de la historia. En los últimos meses, la atención se ha centrado en un descubrimiento más silencioso, pero potencialmente de gran alcance, realizado en una pequeña cueva en las afueras del desierto de Judea, no lejos de Jerusalén. El entorno mismo recuerda momentos anteriores en la historia arqueológica cuando textos frágiles ocultos ante la agitación resurgieron siglos después para remodelar la comprensión de las Escrituras. Dentro de la cueva, los arqueólogos descubrieron varios fragmentos deteriorados de manuscritos de cuero, textos escritos a mano que se cree que se originaron a finales del período del Segundo Templo. Al principio, los fragmentos parecían poco notables, incompletos, dañados y difíciles de ubicar. Pero a medida que los conservadores reconstruyeron lentamente el texto, surgió un tema sorprendente. El manuscrito no se lee como la escritura misma, sino más bien como un comentario profético, una obra interpretativa que dialoga con textos bíblicos anteriores. Un pasaje particularmente difícil, una vez reconstruido, habla de una figura futura que establecerá un pacto con muchos por un tiempo determinado, lenguaje que inmediatamente atrajo la atención académica. La misma sección hace referencia a la ciudad santa y a la montaña de Ichouve, anclando geográficamente el pacto en Jerusalén en lugar de tratarlo como una idea distante o puramente simbólica. Para los estudiosos de las Escrituras, la redacción es imposible de leer sin recordar Daniel 9 y 27, un versículo largamente debatido por su referencia a un pacto que involucra a muchos y su conexión con eventos climáticos que rodean el final de una era. El sitio donde se sabía que el Arca de la Alianza había sido almacenada en Israel durante 2 décadas, está a punto de ser excavado. Algo está temblando, llevando a Jerusalén y al mundo entero en este preciso momento histórico. Lo que se desarrolló sobre el Muro de las Lamentaciones hace días ha desconcertado incluso a los más familiarizados con lo sagrado. Se suponía que sería una mañana de oración ordinaria. Los rabinos hablaban en voz baja, los muros callaban, los corazones atentos. Entonces, en el momento en que terminó la oración, una columna de luz descendió, no luz solar, no reflejo, un haz vivo, intencional, rítmico, rodeando a los peregrinos que rezaban, pulsando como si respondiera a las palabras mismas. Las cámaras lucharon por capturarlo, los ojos no. Los testigos describieron cómo el aire se tensaba, la atmósfera enmudecía, un calor que traía paz y asombro. La luz no parpadeó ni se desvaneció. Permaneció, respiró y luego se retiró, dejando tras de sí una quietud que se sentía más pesada que el sonido. Las comparaciones surgieron silenciosamente. El fuego de los hechos, el resplandor del Apocalipsis, imágenes leídas durante mucho tiempo, nunca esperadas ser vistas. Desde ese momento, las preguntas se han extendido más rápido que las imágenes. ¿Fue esta una señal, una citación o una advertencia envuelta en misericordia? Se suponía que era una tarde ordinaria en Jerusalén, tranquila y sin incidentes, mientras el sol se ponía hacia el oeste sobre piedras antiguas. Los peregrinos se movían en silencio por senderos familiares. Los guías hablaban en voz baja, y el monte de los olivos permanecía como siempre, vigilante, silencioso, inmutable. Nada sugería que la historia estuviera a punto de agitarse bajo sus pies. Entonces, sin previo aviso, el suelo respondió.
Los testigos dicen que comenzó con un sonido tan bajo que casi se perdió, un gemido sordo y resonante, como si la propia tierra estuviera exhalando. Momentos después, una fisura apareció en la ladera oriental del Monte de los Olivos. No una grieta dispersa, no un daño superficial, sino una fractura continua y singular, que corría con precisión desconcertante hacia el oeste, trazando una línea de la que se hablaba mucho, pero nunca se esperaba ver. La división avanzó constantemente, cortando piedra y tierra, moviéndose en una dirección imposible de ignorar, directamente hacia la ciudad vieja. Varios observadores describieron una extraña quietud en el aire mientras progresaba, como si la ciudad misma hubiera enmudecido. Sin viento, sin pájaros, solo el sonido de la piedra cediendo. Lo que más inquietó a la gente fue donde se detuvo. La fisura llegó al área frente a la puerta dorada, antigua, sellada, pesada con siglos de expectativa, y luego se detuvo limpiamente, precisamente justo antes de la muralla de la ciudad. No cortó las piedras, no continuó, simplemente terminó. Los que estaban cerca dijeron que el suelo vibraba bajo sus pies, no violentamente, sino deliberadamente, como marcando un límite. Un anciano rabino presente en la escena fue escuchado susurrando una sola referencia en voz baja. Zacarías 14. Otros lo sintieron sin nombrarlo, un reconocimiento profundo e instintivo de que esto no era aleatorio. Se levantaron teléfonos, se grabaron vídeos. Sin embargo, como con muchos de esos momentos, el metraje varió. Algunos clips mostraban la fisura claramente extendiéndose como una cicatriz oscura a través de la piedra pálida. Otros parecían distorsionados, los bordes ondulados, la profundidad difícil de medir. En línea, los vídeos se propagaron rápidamente. Luego, tan rápido como se propagaron, fueron etiquetados como inconclusos, especulativos o irregularidades geológicas, pero los que estaban allí permanecieron impávidos ante tales explicaciones. Varios describieron una abrumadora sensación de gravedad, no exactamente miedo, sino peso. El tipo que te oprime el pecho cuando te das cuenta de que estás en la intersección del tiempo y el significado. Una mujer dijo más tarde llorando, no fue caos. Se sintió ordenado, como si algo antiguo hubiera sido reconocido. Eruditos, teólogos y funcionarios de la ciudad comenzaron discretamente sus discusiones. ¿Fue tectónico? ¿Fue simbólico? ¿O fue algo que las escrituras habían señalado durante generaciones? En ese día sus pies se pararán sobre el monte de los olivos, no cumplido, sino señalado. Porque lo que hizo que este momento fuera verdaderamente inquietante no fue solo la grieta en sí, sino lo que sucedió después. En cuestión de días, Jerusalén comenzó a experimentar una cadena de señales de otro mundo. El monte de los olivos abriéndose, luces misteriosas rodeando el cielo y temblores recorriendo la ciudad. Y entonces la pregunta ahora se cierne sobre cada testigo, cada clip, cada susurro. ¿Fue esta luz bautismal la primera señal? ¿La señal de apertura de algo mucho mayor que se acerca a Jerusalén? Antes de pasar a la próxima revelación que une todas las señales anteriores, asegúrate de dar me gusta a este vídeo, comentar Señor, estoy mirando y suscribirte. Ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan entender lo que se está desarrollando a nuestro alrededor en este momento. Algo sobre lo que el mundo ha sido advertido durante generaciones. Algo hablado en textos sagrados, pero rara vez imaginado como algo que podría ser medido. La primera indicación no provino de eruditos, profecías o teólogos, sino de una máquina. Comenzó bajo el Monte de los Olivos, directamente bajo la fisura recién formada. Los sensores sísmicos instalados para monitorear microactividad tras informes de inestabilidad del terreno, comenzaron a registrar vibraciones tan tenues que ningún humano podía sentirlas. Al principio, los investigadores asumieron un asentamiento subterráneo rutinario, ruido de fondo común en terreno antiguo estratificado con fallas y cavidades, pero los datos se negaron a comportarse normalmente. Las vibraciones no ocurrían al azar. Venían en pulsos, ráfagas cortas seguidas de pausas, luego ráfagas más largas, luego silencio de nuevo. El patrón se repetía una y otra vez durante horas, luego días. Un técnico comentó que parecía menos ruido geológico y más intención. En 48 horas, las grabaciones fueron marcadas. Cuando los analistas convirtieron los pulsos sísmicos en gráficos visuales, el parecido se volvió inconfundible. Las señales seguían un ritmo preciso, puntos y rayas, espaciado, repetición.
La estructura era matemáticamente consistente. Varios investigadores llegaron independientemente a la misma conclusión inquietante. La Tierra bajo el Monte de los Olivos estaba vibrando en un patrón idéntico al código Morse. Al principio, nadie se atrevió a sugerir un significado, pero la curiosidad prevaleció. Se trajo a un lingüista, luego a un investigador de criptografía. Mapearon los pulsos exactamente como se transmitieron. Cuando se decodificó, el mensaje se resolvió en una oración corta, clara, sobria y profundamente familiar para aquellos que conocían las escrituras. Era un verso que llamaba al arrepentimiento, no una advertencia de destrucción, no una declaración de llegada, sino un llamado a volver. Los testigos luego dijeron que la sala quedó en silencio. El mensaje se verificó cruzadamente, repetidamente, diferentes equipos, diferentes métodos, mismo resultado. El verso correspondía a un llamado bíblico conocido al arrepentimiento pronunciado en tiempos de ajuste de cuentas moral. Ningún juicio cumplido, ningún nombre, ninguna fecha, solo un llamado. Palabras antiguas llevadas no por voz o pergamino, sino por piedra y presión debajo de la propia Jerusalén. Los geólogos se inquietaron. Las vibraciones se originaron directamente debajo de la línea de fisura que recorre el Monte de los Olivos. El radar de penetración terrestre confirmó cambios sutiles debajo de la cresta. Pero nada violento. La montaña no se estaba desmoronando. Estaba respondiendo casi como si estuviera liberando algo almacenado. Varios investigadores se negaron a comentar públicamente. Los teólogos, sin embargo, no pudieron ignorar el simbolismo. El Monte de los Olivos, asociado durante mucho tiempo con el arrepentimiento, la oración y la expectativa, ahora producía un llamado medible al arrepentimiento desde debajo de su superficie, no a través de un profeta, no a través de una señal en el cielo, sino a través de la propia tierra. Las escrituras registran momentos en que la creación responde antes que la humanidad. Los expertos en sismología emitieron declaraciones cautelosas, enfatizando que ningún proceso geológico conocido produce patrones lingüísticos codificados. Advirtieron contra la especulación, pero admitieron en silencio que la anomalía desafiaba la explicación convencional. Los pulsos continuaron durante varios días, luego se desvanecieron gradualmente, dejando grabaciones que no podían ser deshechas. Y así una pregunta ahora pende sobre Jerusalén. Si la propia tierra puede hablar, ¿a qué nos pide que escuchemos? ¿Y si este fue solo el mensaje debajo de la grieta, qué más yace oculto bajo la superficie esperando el momento adecuado para ser revelado? No te vayas a ninguna parte. En el próximo segmento, un descubrimiento subterráneo revela algo aún más impactante, una señal que nadie esperaba en nuestra generación. Quédate conmigo. Necesitas ver lo que se encontró. En los días posteriores a las perturbaciones alrededor del Monte de los Olivos, la atención se centró en algo mucho más silencioso y mucho más inquietante. No el cielo esta vez, no la tierra partiendo bajo la piedra, sino el agua. Comenzó en el valle de Cedrón. Los lugareños familiarizados con el valle lo notaron primero. Un pequeño manantial, conocido desde hace mucho tiempo por su camino predecible, serpenteando hacia el sur a través del barranco, parecía comportarse de manera diferente. Al principio, fue sutil e inusual, formación de charcos, una vacilación donde el agua normalmente pasaba sin pausa. Nada dramático, nada que alarmara a un observador casual hasta que el flujo cambió. En lugar de continuar por su curso acostumbrado, el arroyo comenzó a doblarse lenta y deliberadamente, redirigiéndose cuesta arriba, no violentamente, no repentinamente, sino inconfundiblemente hacia el monte del templo. El agua hace muchas cosas extrañas en la naturaleza, pero no elige la resistencia sobre la gravedad sin motivo. En cuestión de horas, el cambio se hizo innegable. Canales que habían estado secos durante años se oscurecieron con humedad. Las piedras, a lo largo del camino alterado, brillaban como si estuvieran recién lavadas. Varios testigos comentaron sobre la claridad del agua, más clara de lo habitual, sin llevar ninguno de los escombros típicos después de los cambios estacionales. Se movía silenciosamente, constantemente, como si siguiera un camino antiguo recordado en lugar de descubierto. Las imágenes comenzaron a circular. Vídeos desde diferentes ángulos mostraban el mismo fenómeno, un arroyo vivo redirigiéndose de este a oeste, cuesta arriba hacia el área largamente asociada con los patios del templo, sin construcción, sin lluvias recientes suficientes para explicar la redirección.
Los hidrólogos inicialmente sugirieron cambios de presión subterránea vinculados a la actividad sísmica previa, pero incluso ellos lucharon por explicar la precisión del giro. Lo que inquietó a muchos fue hacia dónde parecía dirigirse el agua. Las comparaciones con las escrituras surgieron casi de inmediato. En el libro de Ezequiel, hay una visión de agua que fluye desde el templo, comenzando como un hilo, convirtiéndose en un río, trayendo vida a donde quiera que vaya. Todo vivirá donde quiera que vaya el río. Durante generaciones, el pasaje se leyó simbólicamente, espiritualmente, no geográficamente. Sin embargo, aquí había agua en el valle de Cedrón, moviéndose hacia el mismo lugar que Ezequiel describió. Algunos residentes dijeron que el aire alrededor del arroyo se sentía diferente, más fresco, más tranquilo. Un pastor que pasaba por el valle inferior notó que los animales bebían de él con entusiasmo, demorándose más de lo habitual. Otros hablaron de una extraña quietud a lo largo de las orillas, como si el sonido en sí se suavizara cerca del flujo. Nadie reclamó milagros, nadie habló de curaciones, solo la sensación de que algo ordinario se había vuelto atento. Las autoridades emitieron breves declaraciones. Los funcionarios citaron redirección hidrológica temporal y aconsejaron al público que no sacara conclusiones. Pero no se erigieron barreras, no se instalaron bombas. Se permitió que el agua siguiera su curso. Los investigadores monitorearon en silencio. Sacerdotes y eruditos observaron a distancia. Mientras tanto, el arroyo continuó. Para algunos fue coincidencia tras coincidencia. Para otros, se sintió como memoria, creación, recordando un patrón escrito hace mucho tiempo. Primero la piedra habló, luego la tierra respondió. Y ahora el agua se movía hacia el lugar donde el cielo y la tierra alguna vez se creyó que se encontraban. Si el río en la visión de Ezequiel comenzó como un hilo, entonces tal vez la pregunta ahora no es qué está sucediendo, sino en qué etapa estamos presenciando. Mientras el cielo de Jerusalén brillaba, la gran fuente de vida de la ciudad continuaba comportándose de maneras que dejaban perplejos a los especialistas. Mientras la atención permanecía fija en temblores y luces, Jerusalén experimentó algo mucho más físico, algo que ningún instrumento podía malinterpretar. Comenzó con lluvia que al principio parecía poco notable. Los pronósticos de temporada habían mencionado chubascos dispersos, nada más. Pero entonces el patrón cambió. Lo que debería haber sido una llovizna pasajera se convirtió en algo persistente, rítmico, como si el cielo hubiera encontrado un metrónomo y se negara a romperlo. La lluvia no llegó en oleadas, llegó en una medida constante e ininterrumpida, día tras día sin signos de disminución. Los meteorólogos revisaron sus modelos repetidamente. Los sistemas atmosféricos no se comportan así. Las tormentas se mueven, rotan, disipan. Esta simplemente se quedó suspendida sobre la ciudad como si estuviera anclada allí. Los residentes comenzaron a notar lo que faltaba, sin truenos, sin relámpagos, sin viento azotando las ventanas. Solo lluvia cayendo con una precisión casi mecánica que hacía que la gente se sintiera observada en lugar de simplemente mojada. Las cisternas, que habían estado bajas durante meses, comenzaron a llenarse. Los pozos que se habían secado despertaron. Antiguos canales de agua que no habían visto flujo en años de repente llevaron corriente, serpenteando a través de pasajes subterráneos que los planificadores modernos habían olvidado que existían. Algunos lo llamaron una bendición. Otros lo llamaron extraño, porque aunque el agua era bienvenida, su llegada se sintió demasiado deliberada, demasiado sincronizada con todo lo que había estado sucediendo, como si alguien estuviera llenando tanques antes de que comenzara algo más grande, como preparación, no coincidencia. Los agricultores fuera de la ciudad vieron sus campos volverse verdes más rápido de lo que la temporada permitía normalmente. Brotes emergieron donde ni siquiera se habían plantado semillas, empujando a través de la tierra como si hubieran estado esperando permiso. Un botánico de la Universidad Hebrea tomó muestras del agua de lluvia y encontró que era químicamente ordinaria. Nada místico, nada anormal, solo H2O, comportándose exactamente como debía, excepto por el hecho de que no dejaba de llover. Durante 12 días consecutivos, la lluvia continuó sin interrupción, no torrencial, no destructiva, simplemente presente, constante como un latido del corazón que se niega a flaquear. Luego, tan abruptamente como había comenzado, se detuvo. No se desvaneció gradualmente, se apagó como una llave girada.
El cielo se despejó en cuestión de minutos, revelando un azul tan nítido que dolía mirarlo. Después de casi 2 semanas de gris, la ciudad exhaló. La gente salió de sus casas parpadeando a la luz del sol, como si hubieran estado confinadas durante meses en lugar de días. Pero algo había cambiado, no visualmente, no dramáticamente, sino perceptiblemente. Jerusalén se sintió lavada, no solo limpia, sino purgada, como si capas de polvo, tanto literales como espirituales, hubieran sido eliminadas. Las conversaciones que habían estado en pausa durante semanas se reanudaron con una extraña claridad. Las peleas que habían estado latentes se resolvieron inesperadamente. Algunos dijeron que se sentía como si la ciudad hubiera estado conteniendo la respiración y finalmente se le permitiera exhalar. Los líderes religiosos susurraron en privado sobre el simbolismo del agua. Siempre ha sido el lenguaje de la purificación en los textos antiguos. No juicio de fuego, sino lavado. No destrucción, sino preparación. Como limpiar una casa antes de que llegue un invitado importante. Nadie hizo declaraciones públicas, nadie afirmó tener respuestas definitivas, pero aquellos que conocían las escrituras reconocieron el patrón. Primero la piedra habló, luego la tierra respondió. Luego el cielo sostuvo un espejo. Ahora el agua había venido a limpiar. Y si todo esto fue preparación, entonces la pregunta que nadie quería hacer en voz alta era simple y aterradora. ¿Preparación para qué? ¿Para quién? Porque en cada historia antigua donde Dios se preparó para entrar en escena, nunca llegó en silencio. Y Jerusalén siempre había sido el escenario donde lo invisible se volvía innegable. Mientras la ciudad aún se secaba de las lluvias interminables, informes comenzaron a surgir de los márgenes, no del centro, no de los lugares a los que siempre apuntaban las cámaras, sino de los márgenes, las colinas circundantes, los lugares que la gente cruzaba sin pensarlo 2 veces. Pastores que trabajaban en las laderas al este de Belén comenzaron a notar que los animales se comportaban de manera extraña, no asustados, no enfermos, sino atentos. Ovejas que normalmente pastaban con la cabeza baja se detenían a medio masticar y miraban fijamente hacia Jerusalén. No por un momento, sino durante periodos prolongados, como si escucharan algo más allá del alcance humano. Los perros, que habían sido entrenados para mantener juntas las manadas, se negaron a ladrar. En cambio, se sentaban en silencio, con los cuerpos tensos de concentración. Un pastor dijo que se sentía como estar en la sala de espera de un hospital justo antes de que salga el cirujano. Ese silencio cargado donde sabes que vienen noticias, pero no sabes si serán buenas o devastadoras. Luego estaban los pájaros, bandadas que normalmente migraban hacia el norte en esta época del año. De repente cambiaron de dirección. En lugar de seguir sus rutas estacionales, comenzaron a dar vueltas sobre Jerusalén en patrones que los ornitólogos no podían explicar. No era comportamiento de apareamiento, no era territorial, era como si estuvieran de guardia, volando en amplias formaciones que cubrían la ciudad como un dosel vivo. Un observador de aves aficionado capturó horas de metraje que mostraba los mismos grupos de aves, regresando día tras día, manteniendo su vigilia aérea sin posarse en ningún lugar cercano. No descendían a alimentarse, no se dispersaban al anochecer, simplemente daban vueltas en silencio y persistentemente como centinelas esperando una señal. En los mercados, los vendedores notaron que sus palomas enjauladas dejaban de arrullar. Los gatos callejeros, que normalmente luchaban por territorio, se movían en grupos extraños, mezclándose pacíficamente, de maneras que violaban todos sus instintos habituales. Incluso las ratas, nunca conocidas por su coordinación, parecían estar evacuando ciertas áreas de la ciudad vieja por completo. Los exterminadores se rascaban la cabeza mientras las infestaciones que habían estado combatiendo durante años desaparecían de la noche a la mañana. Los biólogos ofrecieron explicaciones, cambios en los campos magnéticos, pequeñas perturbaciones sísmicas que afectaban los sistemas sensoriales de los animales. Variaciones de presión atmosférica. Todo técnicamente plausible, todo insuficiente para explicar la escala y el momento, porque no era un solo tipo de animal respondiendo a un solo tipo de estímulo. Era todo el ecosistema actuando como si hubiera recibido un memorando que los humanos no habían leído todavía. En las escrituras antiguas, hay un patrón que los eruditos habían notado, pero rara vez enfatizado.
Antes de los grandes momentos, antes de las intervenciones divinas que alteraron los cursos históricos, la creación a menudo reaccionaba primero, no a través de la catástrofe, sino a través de la atención. Los animales lo sabían antes que las personas. La naturaleza reconoció lo que los humanos permanecían demasiado distraídos para ver. Antes del diluvio, los animales vinieron a Noé. Antes del éxodo, las plagas comenzaron con el mundo natural, volviéndose contra sí mismo. Antes del nacimiento en Belén, los pastores estaban en los campos por la noche, rodeados de rebaños que probablemente sentían el cambio antes de que aparecieran los ángeles. Y ahora la creación alrededor de Jerusalén parecía estar tomando posiciones, no huyendo, no atacando, esperando. Un zoólogo entrevistado por los medios locales intentó mantener la calma. Los animales responden a señales ambientales que aún no medimos completamente, dijo. Pero admito que el alcance de esto es inusual. Si fuera supersticioso, diría que se están preparando para algo. Hizo una pausa. Luego añadió más en voz baja, pero no soy supersticioso, solo estoy inquieto. Esa inquietud se estaba extendiendo, porque si las piedras podían recordar, si la tierra podía hablar, si el agua podía redirigirse y el cielo podía sostener espejos, entonces tal vez, solo tal vez, el reino animal estaba haciendo lo que siempre había hecho, respondiendo a frecuencias que la humanidad había aprendido a filtrar, viendo lo que los ojos ocupados con pantallas ya no podían capturar. Y si toda la creación estaba tomando nota, si todo, desde la piedra hasta los pájaros, se estaba alineando alrededor de Jerusalén, entonces lo que viniera no sería sutil, sería inconfundible. El tipo de cosas que hacen que incluso los escépticos más endurecidos se detengan y se pregunten si tal vez, posiblemente, las viejas historias no eran solo historias después de todo. Pero había otra capa para esto. Algo que incluso aquellos que rastreaban todos estos eventos de cerca casi se perdieron porque sucedió en silencio, en los márgenes, entre las grietas de lo que todos los demás estaban observando. Comenzó con los niños. En toda Jerusalén, los maestros comenzaron a notar cambios en el comportamiento del aula. Los niños que normalmente tenían dificultades para concentrarse de repente se volvían silenciosos durante las lecciones, no aburridos, absortos, como si escucharan algo debajo de las palabras del maestro. Una maestra de jardín de infantes informó que durante el recreo, sus alumnos dejaron de jugar con juguetes y en cambio se reunieron junto a las ventanas, mirando fijamente hacia el monte del templo sin decir nada. Cuando se les preguntó qué miraban, las respuestas variaban, pero compartían un tema extraño. La luz es diferente, el aire se siente más denso, algo está viniendo. Un niño de 6 años simplemente dijo, la ciudad se está despertando. Cuando se le preguntó a qué se refería, se encogió de hombros. No lo sé. Simplemente lo sé. Los padres informaron que sus hijos hacían preguntas que normalmente no harían. Preguntas sobre Dios, sobre lo antiguo y lo nuevo, sobre si las historias que escuchaban en la escuela religiosa eran reales o inventadas. Pero no las hacían con la curiosidad casual de la infancia. Las hacían con urgencia, como si de repente importara de maneras que no podían articular. Un padre describió a su hija de 9 años despertándolo a medianoche, parada junto a su cama con los ojos muy abiertos. Papá, susurró, ¿puedes oírlo? Cuando se le preguntó qué, frunció el ceño. El canto viene de afuera. Él solo escuchó silencio, pero ella insistió, descalza en el balcón, inclinándose hacia la ciudad oscura, como si una melodía estuviera siendo llevada por el viento que solo ella podía detectar. Los psicólogos ofrecieron explicaciones tranquilizadoras. La ansiedad colectiva adulta filtrándose a los niños a través de la exposición a las noticias. Patrones de sueño alterados por el estrés ambiental, todo razonable, todo ignorando el hecho de que muchos de estos niños no estaban expuestos a las noticias. Sus padres habían tenido cuidado de protegerlos de los titulares, y sin embargo, sabían, sentían. En las Escrituras, especialmente en los Evangelios, hay un detalle que a menudo se pasa por alto. Cuando Jesús entró en Jerusalén, fueron los niños quienes gritaron, «Hosanna», más fuerte en el templo. Los adultos discutían teología. Los niños simplemente sabían. Los líderes religiosos se ofendieron. Jesús los defendió. De la boca de los infantes y los lactantes has establecido alabanza. Quizás algunos susurraron, lo mismo estaba sucediendo de nuevo.
Tal vez cuando la realidad se vuelve demasiado pesada, demasiado cercana para atravesarla. Son aquellos con menos filtros, menos cinismo, menos capas de racionalización quienes la detectan primero. No porque sean más santos, sino porque están menos entumecidos. Un rabino anciano comentó en privado a un colega: si los niños están sintiendo esto, entonces no tenemos tanto tiempo como pensamos. Dios no alarma a los pequeños sin razón. Cuando empiezan a notarlo es porque el velo es más delgado de lo que queremos admitir. Mientras tanto, en las colinas fuera de la ciudad, algo más estaba sucediendo que nadie podía descartar como sugerencia o ansiedad. Manantiales que habían estado secos durante décadas comenzaron a fluir de nuevo. No a goteo, fluyendo. Antiguos arroyos mencionados en textos históricos, pero considerados extintos. Hace mucho tiempo, de repente volvieron a la vida, abriendo nuevos caminos a través de tierras que habían olvidado lo que era la humedad. Los geólogos realizaron pruebas. Los acuíferos subterráneos estaban llenos. Sí. Pero no anormalmente. Las lluvias habían sido buenas, pero no excepcionales. No hubo suficiente recarga de agua subterránea para explicar por qué estos manantiales específicos, muchos de ellos en lugares que habían sido pasados por alto, incluso durante periodos de fuertes lluvias, estaban repentinamente desbordándose. Un hidrólogo que había pasado 30 años mapeando recursos hídricos alrededor de Jerusalén se paró junto a uno de esos manantiales recién despertados, sacudiendo la cabeza. «Esto no tiene sentido», murmuró. «Esta roca madre es impermeable. No hay camino para que el agua llegue aquí, y sin embargo, aquí está». Metió la mano en el flujo, luego lo probó. Frío, puro. Como si hubiera sido filtrado a través de kilómetros de roca. Pero no había ningún sistema que pudiera lograrlo aquí. Alguien del grupo recordó un pasaje. Ezequiel otra vez. Las aguas que fluyen del templo se vuelven más profundas cuanto más fluyen, trayendo vida a donde quiera que van. Agua fresca sanando lo salobre y lo muerto. Lo mencionó tentativamente, esperando ser desestimado. En cambio, el hidrólogo se quedó en silencio durante mucho tiempo. Finalmente dijo: «No soy un hombre religioso, pero me estoy quedando sin explicaciones seculares». Esa admisión se estaba volviendo más común, no solo entre los científicos, sino entre los funcionarios del gobierno, los expertos en seguridad, incluso los periodistas curtidos que habían pasado sus carreras desmantelando afirmaciones supersticiosas. Algo sobre la acumulación, el momento, la forma en que cada evento parecía apuntar en la misma dirección, estaba desgastando la defensa del escepticismo. Un periodista veterano que había cubierto el Medio Oriente durante 20 años le dijo a un colega fuera de cámara: «He visto guerras, terremotos, crisis políticas. Esto se siente diferente. No es caos, es coreografía. Y eso me asusta más que cualquier bomba. Porque el caos, podrías prepararte para él, podrías construir búnkeres, almacenar suministros, evacuar, pero la coreografía, la secuencia, el propósito, eso implicaba inteligencia detrás de los eventos. Implica que alguien o algo estaba orquestando. Y si eso fuera cierto, entonces el marco moderno completo para entender la realidad, cuidadosamente construido sobre causas naturales y explicaciones materialistas, de repente tenía un problema muy grande. Mientras tanto, bajo el monte del templo, donde los equipos de excavación habían sido convocados silenciosamente semanas antes, el trabajo continuaba en la oscuridad. No se permitían cámaras, ni comunicados de prensa, solo rumores filtrándose a través de trabajadores que hablaban con familiares, hablaban con amigos, rumores de una cámara, rumores de artefactos, rumores de algo tan significativo que las discusiones sobre qué hacer con ello habían llegado a los más altos niveles del gobierno. Un trabajador de seguridad que habló anónimamente describió una noche en que el acceso a ciertas secciones fue completamente sellado. No fuera de los límites, sellado como concreto vertido sobre las entradas, puertas soldadas, el tipo de cierre que haces cuando no quieres que nadie mire adentro nunca más. Cuando se le preguntó por qué harían eso, se rió nerviosamente. Hombre, o encontraron algo tan valioso que no pueden arriesgarse a que salga, o encontraron algo tan peligroso que no pueden arriesgarse a que salga. De cualquier manera, alguien está aterrorizado. Los funcionarios negaron oficialmente que se hubiera encontrado algo inusual. Solo conservación rutinaria, dijeron, estabilización de túneles antiguos para prevenir colapsos.
Nada que ver aquí. Pero aquellos que conocían el terreno notaron cosas. Presencia de seguridad aumentada, helicópteros llegando a medianoche a instalaciones gubernamentales, reuniones entre funcionarios que normalmente nunca hablaban, ministros de defensa sentados con eruditos religiosos, algo impensable en circunstancias normales. Algunos especularon sobre el arca, otros sobre textos antiguos. Pocos susurraron sobre algo más extraño. Artefactos que no encajaban en ningún cronograma conocido, objetos que no deberían existir según la historia aceptada. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa. Lo que fuera que estuviera sucediendo bajo el monte del templo estaba conectado a todo lo demás. Las señales no eran aleatorias, eran marcadores, escalones en una escalera, y cada uno conducía más profundamente a algo que la era moderna no estaba equipada para manejar. Un erudito consultado privadamente por funcionarios supuestamente les dijo, lo están tratando como un problema político o de seguridad. No lo es. Es escatológico. Están tratando con el fin de los tiempos, sea lo que sea que eso signifique, y no pueden concretarlo o clasificarlo con un sello. Si esto es lo que creo que es, entonces las únicas opciones que tienen son prepararse o negarlo hasta que sea demasiado tarde para importar. Esa conversación supuestamente terminó la reunión temprano. Nadie sabía qué hacer con eso. ¿Cómo preparas a una ciudad, una nación, un mundo para algo que las escrituras sagradas describen, pero la vida moderna insiste en que es imposible? Mientras esas preguntas permanecían sin respuesta en salas cerradas, la vida en las calles continuaba. La gente iba a trabajar, los niños iban a la escuela, los mercados vendían pan, pero debajo de lo ordinario. Una vibración, una frecuencia que la mayoría no podía nombrar, pero que todos sentían, como vivir encima de una falla justo antes de que se mueva. El mundo aún no se ha roto, pero se está agrietando. Y en sinagogas, iglesias y mezquitas de Jerusalén, las oraciones se volvieron más urgentes, no performativas, no rutinarias, reales. Porque incluso aquellos que normalmente solo venían los viernes, sábados o domingos, estaban apareciendo entre semana, impulsados por algo que no podían nombrar, buscando anclas, buscando respuestas, buscando asegurarse de que si algo grande venía, no los encontrara desprevenidos. Un imán describió su mezquita llena a medianoche, algo que nunca había visto fuera del Ramadán. Viene gente a rezar que nunca viene. Jóvenes, viejos, me preguntan, ¿es este el tiempo del que hablaban los profetas? No sé qué decirles. Solo puedo remitirlos a las Escrituras y decirles que preparen sus corazones. Un sacerdote católico informó lo mismo. Confesionarios llenos, gente confesando cosas que habían guardado durante décadas, como si sintieran que el tiempo se acababa para saldar cuentas. No es miedo, explicó. Es urgencia. Como cuando sabes que viene un invitado y de repente notas lo desordenada que está tu casa, excepto que la casa es su alma y el invitado, bueno, no están seguros, pero saben que es alguien a quien no pueden mentir. Sí.